Vamos a ver si tenemos mucha solicitud de ingreso, entonces voy a ir haciendo los accesos. Ok. ¿Por qué es importante trabajar este tema? Nosotros lo vamos a reconocer como la necesidad de identificar cómo es el desarrollo psicosocial del niño y su implicancia en el ámbito odontopediátrico o en el campo odontopediátrico. Se reconoce desde este punto de vista por la necesidad que tenemos nosotros de tener un conocimiento básico, por lo menos, de lo que sería de lo que ¿me escuchan bien? Hola. Ok, gracias. Entonces, vamos a continuar. Desde el punto de vista de la psicología, nosotros necesitamos enfocar bien cómo se desarrolla un paciente niño, ¿ya? ¿Por qué es importante? Nosotros vamos a encontrar en un paciente niño dos posibilidades de actitud que a veces son muy marcadas y a veces no. Podemos encontrar, como se dice, lo bueno, lo malo, como situaciones muy diversas o muy cambiantes. Ya no todos los niños van a tener un solo estilo de personalidad o de actitud que a nosotros nos debe no sorprender, ¿no? No debe sorprendernos esa situación que cuando están en un proceso de desarrollo, el niño va a tener ciertas actitudes y ciertas respuestas hacia su entorno que van a estar enfocadas a su desarrollo. Entonces, lo primero que nosotros debemos enfocar es las características generales del desarrollo de un paciente niño. ¿Cómo ocurren estas características? ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué se debe esas características del desarrollo en que se rige? Los que ya han pasado en la clínica ya tienen más o menos una experiencia muy cercana de lo que es la atención al paciente niño. Hay pacientes que pueden tener la misma edad, que pueden pertenecer a la misma familia, pero tienen diferente personalidad. Y eso nos enfoca mucho al hecho de que mientras más pequeños sean los niños, más compleja puede ser la interacción con la odontopediatría desde el punto de vista de que es una situación invasiva, que no siempre es indolora y que por lo tanto puede provocar ciertas reacciones, especialmente de defensa, que rechazan una situación de comunicación sencilla. ¿Ya? En todo el desarrollo de los niños, durante el desarrollo de los niños, existirán nuevas adquisiciones o nuevas situaciones que pueden atraerle y va a permitir que haya un avance, un proceso o desarrollo, o puede haber alguna situación que amenace y que genere un retroceso, ¿ya? Que no desarrolle. Lo que sucede generalmente en los jardines de niños, en los parvularios, en los nidos, donde necesitan que el niño interactúe, socialice, vaya cambiando de ambiente para que vaya madurando y vaya avanzando, ¿no? En su desarrollo. Y eso es algo que nos puede suceder constantemente en la odontopediatría. Yo voy a enfocar en esta clase las bases de la psicología haciendo un enlace constantemente a la odontopediatría. ¿Qué es lo que pasa? Pueden existir ciertas situaciones en la situación de la clínica, la situación odontológica, que atraen al niño a que vaya a desarrollar, que aprenda un aprendizaje relacionado cómo se curan los dientes, qué son los dientes, qué es el instrumental, ¿no? Y de por sí va un proceso de desarrollo y va adelante. Como puede haber situaciones que amenazan y ocasionan un retroceso, que es una negación, que no quiere saber, que no quiere ver, que está totalmente enfocado en rechazar la situación, ¿no? Y retrocede en ese desarrollo. Y la consulta odontopediátrica genera ambas situaciones, que pueden atraer o que amenazan. Pero ahí va mucho de entender que nosotros somos agentes directos que pueden influenciar en esta situación. El hecho que se introducen los conceptos de la neofilia y la neofobia. La neofilia es querer cambiar y la neofobia es temor a los cambios. Mientras más pequeño es el niño, va a depender mucho cómo está su desarrollo para ver si se anima a experimentar nuevas situaciones. Mientras más pequeño es, se dice que mayor temor a los cambios pueden tener.
y a partir de la interacción que tienen con otro grupo social o con otros pares en su misma edad, empieza la neofilia, el de querer cambiar. Aunque puede retroceder, ¿no? No, no quiero ir a la escuela, quiero volver a la casa, prefiero quedarme como bebé con mi mamá, o la situación, ¿no? No quiero algo nuevo, quiero quedarme en casa y mientras más los estímulos no estén bien explicados, bien introducidos en su ambiente, eso puede crear una neofobia. El desarrollo de todo niño se enlaza o se puede no resumir, pero se puede agrupar en estos dos puntos. Existe un desarrollo motor y un desarrollo intelectual. El desarrollo motor se basa de manera positiva en la exploración del niño, desde el gateo, la movilidad que pueda tener, que pueda suceder ante cualquier independencia motora, caminar, gatear, correr, que también tiene del lado positivo esa exploración que va a ser de manera directa, pero el lado negativo puede ocasionar, se pueden dar traumas o accidentes. Ahí va, ¿no? La exploración es lo que quiere conocer, es el proceso y un accidente es el retroceso, ¿no? Si el niño estaba caminando y se cae y de repente ya no quiere pararse porque se tiene miedo a volver a caerse, ¿no? Como la bicicleta. Lo mismo, ¿no? Son situaciones que se pueden dar, que pueden o no generar un avance, un retroceso. Todos tal vez hemos tenido esto de manera más, no sé si recordarán ustedes cuando eran niños, tal vez situaciones que sí querían aprender, no les iba bien, volvían, ya no se animaban, volvían a hacerlo, y es parte del aprendizaje, especialmente el desarrollo motor y la independencia. En cambio, en el desarrollo intelectual, generalmente es entender las situaciones o anticiparse a las situaciones futuras, que pueden darse con agrado o con preocupación. ¿Ya? Y ahí va mucho el entorno, cómo va trabajando la familia, especialmente con los niños, para ver cómo es que está esta situación dándose de manera positiva. ¿Ya? Si la situación futura va a ser, vas a ir al dentista, te va a pinchar, te va a sacar el diente, ahora vas a ver, ¿no? Una amenaza, o si tiene una mala imagen de la situación de ir al dentista, entonces esa anticipación se convierte en preocupación, que se traduce en temor. En cambio, si la situación futura no se presenta de manera amenazante, sino de una manera más cordial, más real, más sincera, que no siempre va de la mano de mentir o convertir la situación en un circo, pero sí de manera tranquila, agradable, presentar un ambiente acogedor, entonces se anticipa con agrado, ¿no? Se anima a ir. Yo veo a los niños que entran a la clínica y unos niños que entran de lo más tranquilos, otros entran más curiosos, no falta el que entra con un poco de temor, pero van a identificar ustedes cómo los niños van a presentarse con diferente actitud dependiendo su desarrollo. La madurez y el aprendizaje los podemos dividir en estos dos puntos. El crecimiento, que es crecimiento generalmente corporal, se va a basar en datos cuantitativos, ¿ya? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Se mide. En cambio, el desarrollo se basa en datos cualitativos, que puede ser menor, mayor, regular, que podemos tener nosotros en un desarrollo suficiente, insuficiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a identificar de manera coordinada para que esas capacidades que tiene el niño puedan ser mejoradas o puedan perfeccionarse en base a la aplicación de ciertas técnicas de manejo, ciertas situaciones que permitan al niño que vaya aprendiendo en el proceso de la atención odontológica. No se trata solamente de darle un regalo y que te doy un regalo y con eso estamos contentos y todos felices y ya me quieres. No, la capacidad del niño de entender está dada por la edad en la que se encuentra, saber cómo comunicarse, cómo explicarle, cómo trabajar. Y ustedes están constantemente trabajando con él, decirle, me ayudas, abre la boca, no, quédate quieto, muerde fuerte, ahora haz esto, haz el otro. Claro que tenemos una comunicación, yo he visto mucho más amena desde el momento en que están constantemente prestándoles sus celulares y están distraídos, ¿no? Es una técnica de manejo también, pero están aprendiendo y aprenden que si colaboran, si se sigue una rutina, pueden tener una atención odontológica, sale positivo, terminan con los dientes sanos o curados y pueden retirarse, ¿no? Es como por eso
es el aprendizaje que hacen en la escuela, ¿no? La mamá lo deja, los padres lo dejan, se queda un par de horas, come, juega y ya vuelve la mamá, vuelven a la casa, ¿no? Esas rutinas que se van aprendiendo, el hecho de asistir al dentista, conocerlo de este niño, es parte de un aprendizaje, ¿ya? Pero para que el niño aprenda debe haber desarrollo de cierta madurez, pero la madurez no va de manera constante ni similar en todos los niños, ¿ya? Por lo tanto, el odontólogo debe identificar el grado de maduración de su paciente, independientemente de que pueden ser dos niños de 6 años, pero con diferente grado de maduración, porque no es una situación tan cronológica, ¿ya? Esta imagen es una imagen de hace muchos años, de cuando yo era estudiante en la facultad, y nosotros manejábamos ahí la técnica de modelado de manera mucho más directa, tal vez, ¿no? Que estaba la técnica de modelado para que el paciente vea, realmente conozca, más que dentro del decir, mostrar y hacer técnicas combinadas, cuál era el procedimiento, qué es lo que se hacía, cómo se hacía, y podríamos nosotros reconocer el interés, la curiosidad de los pacientes, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a obtener el niño? El niño no siempre va a acceder de manera regular al tratamiento, no siempre va a tener la disponibilidad de aceptar. Y eso es algo que debemos nosotros reconocer, recordar, respetar, ¿ya? Pueden estar, mientras más pequeño es el niño, persisten conductas arcaicas, se conoce, que es que el niño ante situación de amenaza busca volver a una situación anterior, ¿no? Donde tal vez se sentía más protegido, que es el ejemplo de cuando el niño está en preescolar, que no quiere quedarse, ¿no? Que prefiere irse, llora, prefiere volver. Y esa es una situación que se puede dar, y más aún en la área de la salud, porque son situaciones de amenaza. Otra situación son las conductas que no siempre son explicables o útiles, podrían decir, en un momento dado, pero preparan para un futuro desarrollo, ¿ya? Una cosa es el paciente que se niega a hablarte, que no quiere saber nada, y otra cosa es el paciente que te distrae, que quiere jugar, que quiere estar en otro lado, o que quiere comandar la situación y a veces no saben cómo manejar, porque tú dices, no, la niña no me ayuda o no llora, pero tampoco ayuda, quiere jugar, no se queda quieto. Entonces, todas esas situaciones son parte de las variaciones que existen en el desarrollo de todo niño, ¿ya? Es un grupo de situaciones que nosotros vamos a encontrarlas como si fueran un antecedente, pero que se mantienen en avance y en cierta rigidez de constantemente presentarse igual, ¿ya? Por ejemplo, un niño que va a hacer, lo primero va a aprender, se compromete, digamos, con la situación, actúa con la situación en una similitud de decir, aprende digamos, aprende qué es el dentista, qué es la consulta odontológica, se compromete a realizar, ayudar, a controlar tal vez sus emociones, se compromete a portarse bien y se porta bien, ¿no? Pero esas son situaciones donde vamos aprendiendo ya otra cosa, ¿no? Se aprende a que si abre la boca, se le explica para que el aprendizaje se explica, se compromete, actúa, abre la boca. Entonces, esto es así en el niño, tiene que aprender, comprometerse y actuar. Mucho hablan sobre el nuevo sistema o tipo de educación de los niños, donde debe dárseles, se les debe hablar la crianza respetuosa. Se basa mucho en estos conceptos, pero nosotros deberíamos ser respetuosos, no solo por la crianza respetuosa de que al niño no tanta disciplina, sino debe entender y explicársele todo, ¿no? Hay situaciones muy específicas como en el área de la salud en la que yo tengo que tener este tipo de manejo. No es que le tengo que convencer, le tengo que explicar, tengo que tratar de que no se queden las dudas, porque se quedan las dudas generan miedo. Puede ser un niño que a la mala se deje, pero va a tener una fobia terrible a volver a la situación, o no va a querer cuidarse los dientes, o más bien va a rechazar y niegan muchas veces dolor, no avisan, porque no han aprendido y no se han comprometido con la situación. Muchas de las fobias al dentista que se tienen en su generación, en mi generación, están basadas en eso, en no haber trabajado de manera adecuada esta etapa. Creo que ya he hecho todos los ingresos. Voy a seguir aplicando, haciendo admisiones, pero
sin bajar la presentación, ¿ya? Si tuvieran alguna pregunta, me interrumpen. Si pasara algo con la conexión, por favor, también, para poder estar comunicados. Vamos a hablar sobre las áreas del desarrollo. Muchos investigadores en el tiempo han identificado o han clasificado las áreas del desarrollo de los niños de acuerdo a investigaciones propias que han realizado, ¿ya? Tenemos una primera clasificación de las áreas del desarrollo que se basa en 4 grupos especiales, ¿ya? Una que es la conducta motora, que se basa sobre cómo desarrolla a nivel de movimientos y posturas. La otra es la conducta del lenguaje, que se basa en cómo va el niño ganando más experiencia para poder comunicarse, cómo se comunica desde el llanto hasta el lenguaje articulado, ¿ya? Porque el niño en su desarrollo adquiere el lenguaje. Tenemos la conducta adaptativa, que es reconocer los elementos significativos para poder incorporarlos en base a experiencias previas, que es el desarrollo de la inteligencia, ¿no? El hecho de la conducta adaptativa es tener ciertas cautela con el fuego, las alturas, la velocidad, ciertas situaciones como eh, un niño que va por la calle, que camina por la calle, conoce tal vez lo que es la diferencia por dónde van los autos a por dónde se debe caminar las aceras. Eso de adaptarse al entorno genera, incorpora experiencias previas de lo que se debe o no hacer y desarrolla la inteligencia. Tenemos la conducta personal social, que es la reacción hacia las personas y al mundo que los rodea, la sociabilización, ¿ya? Vamos a ver estos 4 grupos de conducta en base a cómo se han ido investigando. La primera, que es el área de conductas motrices, nosotros vamos a entender que se basan siempre de manera primaria en los sentidos, ¿ya? El niño va a tener movimientos de los ojitos, va a mover la cabeza, va a mover las manos, se va a parar, va a deambular y todo esto en base a la necesidad que tiene de explorar. Cuando nosotros tenemos un niño que ingresa a la clínica, debemos siempre analizarlo de manera directa, y eso lo han hecho tal vez en semiología cuando ponen el aparente estado general, etcétera. Ver la deambulación, las reacciones posturales, los gestos que tiene hacia el entorno, ¿no? Quieren jugar en el sillón, quieren tocar todo, caminan directo, caminan con cautela, ponen los bracitos por delante, se cubren los ojitos. Todo esto es de desarrollar para que nosotros tengamos la posibilidad de identificar cualquier alteración que pudiera tener en el área motora. ¿Ya? Si yo le digo al niño, puedes sentarte, si es uno muy chiquitito, obviamente no me va a poder ayudar, hay que ayudarlo, pero de otra manera, la área de conductas motrices debería tener una deambulación firmes a movimientos y respuestas y reflejos adecuados a la edad. Entonces, la capacidad armónica de crecimiento de un niño es indispensable para que éste pueda adaptarse, ¿ya? Yo necesito identificar tal vez alguna alteración en caso de que tuviera algún problema en el nivel de lo que es la deambulación, el andar y etcétera, ¿ya? Esta es imposible de reemplazar la conducta motora, tiene que explorar, tiene que caminar, tiene que realizar todo este enfoque de manera directa, ¿ya? En la conducta adaptativa, nosotros vamos a buscar desarrollar de manera breve, tal vez, lo que es la secuencia del desarrollo adaptativo según Piaget. Piaget es un investigador que ha trabajado en el desarrollo infantil por muchísimos años. Es antigua tal vez la teoría, pero sigue vigente, ¿ya? Piaget divide a los niños en 4 grupos. El de 0 a 24 meses hasta los 2 años, que lo identifica como la inteligencia sensomotriz, que es la conducta adaptativa, habíamos dicho que es el desarrollo de la inteligencia, en otras palabras. El pensamiento preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, la edad preescolar. La de operaciones concretas o formales, que es la edad escolar, y la edad de pensamiento lógico, que es de 12 a más años, ¿no? Ya la adolescencia, la preadolescencia. Vamos a detener nosotros un desarrollo diferente de la inteligencia o de la adaptación dependiendo la edad. ¿Por qué? Porque va de la mano del desarrollo en general del niño, no solamente a nivel cronológico, sino de el aprendizaje.
Vamos a empezar con la inteligencia sensomotriz. Se basa en la práctica de reflejos. El niño cuando inicia su contacto con el entorno, cuando es bebé, va a tener un reflejo adecuado hacia sensaciones placenteras, las busca repetir. Es por esto que va a tener una coordinación inicial para buscar satisfacción en la sensación de los sentidos. Tocar, chupar, morder, desplazarse para encontrar estas sensaciones placenteras, y hay mucha situación de experimentación, ¿ya? Experimenta mucho de lo que es causa y efecto. El típico ejemplo en este caso es cuando está jugando algo, lo tira al piso, se lo devuelven, lo vuelve a tirar, se lo vuelven a devolver, y así va jugando, y es una situación esperada para la edad que está desarrollando una experimentación que es el efecto. Si yo boto esto, se vuelve a mí, pero me lo traen, ¿no? Y si no exijo que me lo traigan, a veces llora, se desespera, o en algún momento ya lo consigue por sí solo. De manera inicial va a inventar maneras para solucionar problemas, eso ya llegando a los 2 años, que se basan en la exploración bastante directa en la interpretación y la emulación de lo que hace su entorno, ¿ya? Si ve que, por ejemplo, todos los demás están sentados a la mesa y utilizan los cubiertos para alimentarse, lo va a hacer. Si lo han alimentado con una cuchara, luego va a querer hacerlo por sí solo. Y esas son las maneras de solucionar problemas, ¿no? Tanto con los cubiertos, con los juguetes, hasta para todos. Se quieren lavar solo los dientes, quieren tocar lo que toca la mamá. Y en este caso vamos a tener que la inteligencia se va desarrollando en base al reflejo y sensaciones placenteras. En el estadio preoperatorio, que se conoce como el estado preescolar, nosotros vamos a encontrar ya la aparición del lenguaje. Entonces ya estas conductas se modifican por la aparición del lenguaje y vamos a iniciar la socialización. Aquí vamos a tener mucha necesidad de que exista una relación afectiva con un entorno seguro, ¿no? La familia, los hermanos, o si ingresa a algún centro donde tenga algún contacto con niños de su edad, y todo esto modifican el hecho de aprender, ¿no? Y aquí empieza el aprendizaje por modelado, empieza el aprendizaje en grupo, empieza el aprendizaje jugando, a través del juego, donde dicen que el niño aprende jugando, ¿no? Porque es una sensación placentera que se le va a quedar del primer estadio y va a seguir repitiendo para poder empezar su desarrollo. Pero también en esta etapa aparece el egocentrismo, ¿ya? Donde nosotros vamos a tener una situación que el niño se vuelve muy el centro de todo, ¿ya? Y necesita ser adulado, consentido, y de alguna manera, dentro de su ideal de juego, va a tener cero objetividad, ¿no? O sea, no están claras las consecuencias, no están claras las situaciones todavía, y eso lo va a ir aprendiendo después, ¿ya? En este egocentrismo nosotros vamos a tener un juego simbólico que se basa en la imaginación, la imitación, el asumir roles. Es como ese juego donde se ponen a imitar, empiezan a tener un animismo infantil, que es como la tendencia a concebir las cosas como vivas y dotadas de intenciones, ¿ya? Este animismo infantil nosotros lo usamos en esa edad de los niños. Cuando vemos y decimos, mira, aquí está la pieza de mano, ¿no? Es una abejita que te va a pinchar, ahí tienes una hormiguita, y que, ¿no? Entonces, como están en la edad del animismo infantil, van a creer el cuento o pueden involucrarse. Yo puedo utilizar esa herramienta para poder manejar a mi paciente. Pero tiene una edad tope, que son más o menos los 6, 7 años, ahora más. Si yo voy con el cuento del bichito a un niño de la clínica, no me va a creer en uno más grande, porque dice, no, o sea, ya tiene más lógica sus ideas, ¿no? Mientras más pequeños son, se utiliza mucho lo que son fábulas, juegos, cuentos. Me creen algunos todavía del ratón de los dientes, algunos todavía creen en algunas situaciones fantasiosas, y es lindo que el niño mantenga esa situación lo más que pueda, ¿no? Para que también comprenda la situación real. Está más adelantado en acto que en palabras, va a tener un mayor desarrollo en base a situaciones afectivas, y eso nos ayuda también al desarrollo de la inteligencia emocional.
En la inteligencia emocional, digamos, hay niños que buscan abrazar a todos los otros niños y hay niños que no aceptan un abrazo fácilmente. Y hay otros niños que van a buscar abrazo en algunos, no en todos. Entonces ahí se va diferenciando y el aprendizaje de la relación y de la respuesta a la que deben dar. ¿Ya? Aquí lastimosamente cuando el egocentrismo gana, el niño se vuelve muy consentido y los padres ya no pueden controlar en muchos casos la situación. Yo siempre les digo, un niño pequeño al que yo dice, ¿qué me vas a dar? Yo he visto en la clínica, ¿qué me vas a dar? Sí, pero me voy a dejar curar, pero ¿qué me vas a dar? ¿No? Ya los manipulan o ya piden, exigen cosas. Eso es cuando el egocentrismo se ha mantenido y no se ha manejado de manera adecuada un cambio a la siguiente etapa. ¿Ya? Mientras más va aprendiendo, va creciendo, como es hasta los 7 años, nosotros vamos a ver que el desarrollo motor va ayudando a que se desarrolle también esa inteligencia. Va a ir solucionando problemas de manera que puede generar estas construcciones con cubos, esta relación de mayor a menor, de grande a pequeño, chico, etcétera, para que tenga casi alrededor de los 5 o 6 años la posibilidad de tener ya no tanta intuición, sino lógica, ¿no? Este se conoce como el preescolar y la lógica ya a partir de los 6 años, que coincide justo con el ingreso del niño al primero de primaria, donde ya empieza a trabajar números, formas de manera más específica, pero ya empieza a actuar de manera lógica, ya no es solo intuición ni juego. Y eso es importante que nosotros también dividamos, ¿no? Ustedes al año van a estar en integral niños y van a tener niños en esta etapa, ¿no? Tal vez de 4 o 5 años, donde tiene otro tipo de lenguaje que al que estamos trabajando nosotros ahora en la clínica por la edad que tienen. Hay 3 formas afectivas esenciales que se van a desarrollar en esta etapa, ¿ya? Primero es el desarrollo de los sentimientos. Entre las personas se van a dar afectos, simpatías y antipatías. Eres mi amigo, no eres mi amigo, me caes bien o no me caes bien. Esto me gusta, esto no me gusta. Es esencial en esta etapa que se desarrolle. Tal vez no de la mejor manera, depende si el niño es muy consentido o no, tal vez es más solitario, pero existen ya preferencias en esta edad. También existen aparición de los sentimientos morales, que están muy intuitivos, surgidos de la relación adulto-niño. Lo que está bien, lo que está mal, lo que puedo hacer, lo que no, y eso debe estar marcado, ¿no? Por ejemplo, respeto los bienes ajenos. Esto no es mío, no lo puedo tocar sin permiso. Debo respetar, no puedo romper. Debo cuidar, no puedo lastimar, ¿no? Son sentimientos morales que va mucho de la relación adulto-niño. Si el niño ve que el papá escupe en la calle, por ejemplo, el niño va a escupir en mi casa, en cualquier lugar. Entonces son situaciones que van a imitar. En nuestra clínica, que es importante que nosotros le digamos eso, porque hay niños que reaccionan contra lo inanimado, ¿no? Contra el equipo, no lo cuidan, lo tocan, lo hacen caer, quieren travesear, y ahí tengo que decirle, no, no puedes tocar, pide permiso para tocar, y qué sé yo, con situaciones que se aprenden en la escuela, se aprenden en la casa, y nosotros siempre vamos a, tal vez necesariamente reforzar. También aparecen intereses de valores relacionados con este pensamiento intuitivo, ¿ya? Y esto moviliza las reservas internas de fuerzas, contenerse para ciertas cosas. Hay niños que contienen sus emociones y que de alguna manera van desarrollando ese autocontrol. No está mal, pero siempre hay que hablarlo, ¿ya? Es como decir, no, se deja todo, no dice nada. Es mucho más peligroso un niño que se deje todo y no diga nada, que no pregunte, que esté acostumbrado a ser muy pasivo, paciente. No, es preferible un niño que reaccione o yo siempre tengo que preguntarle, ¿no? ¿Está bien? ¿Molesta? ¿No? ¿Está tranquilo? Sí, para que él tenga la oportunidad de desarrollar su respuesta y decirme, no, sí me duele o sí me molesta o no sé. Algunos te les preguntas, ¿te duele? Y te dicen, no sé, porque a veces no identifican bien a qué me estoy refiriendo con dolor o molestia, etcétera. Luego viene el estado operatorio concreto. Recordemos que estamos en el desarrollo de la inteligencia. Esta es la edad en la que nosotros tenemos muchos de nuestros pacientes, ¿ya? Aquí desaparece el lenguaje egocéntrico, ya debería tener una relación de grupo y la necesidad de adaptarse a otros ambientes está basada en respetar las reglas y el autocontrol, lo que decíamos que se va generando poco a poco.
deberíamos tener desarrollado el pensar antes de actuar y vamos a tener nosotros una situación más manejable, pero también que debemos adaptar aquí. ¿Ya? Si tenemos un niño en edad escolar, no lo puedo tratar así con la abejita o cosas muy fantasiosas. Hay niños que sí pueden jalar algún tiempo más, pero yo voy a tener bien claras estas situaciones. Ya lo que desarrollan de manera inicial las maestras es la parte aritmética, ¿no? Entonces yo tengo que manejar de alguna manera esto a mi favor para que yo pueda tener un adecuado manejo, ¿ya? Los tiempos los conocen, saben, pueden quedarse conmigo un buen tiempo sin sus papás, si los papás le generan confianza, etcétera, pero yo necesito que el paciente entienda el proceso, sepa qué va a hacer o qué va a recibir. Perdón. Para que el desarrollo de mi cita o de mi contacto con este paciente sea adecuado. Ya, por eso trabajamos nosotros en esta etapa que ustedes, su primera interacción con niños, manejen niños que tengan ya esta necesidad, esta capacidad de pensar y actuar y que su de manejo psicológico no sea tan complejo. En estas operaciones concretas tenemos estos 6 grupos grandes, ¿ya? De manera inicial vamos a tener que este paciente va a tener una capacidad de transitividad, ¿ya? ¿A qué se refiere la transitividad? ¿Ya? Es establecer la relación entre las cosas, entre los elementos, ¿ya? Puede entenderme que este aparato que yo lo hago funcionar, que en este caso es la pieza de alta velocidad, yo lo controlo con el pedal y funciona, y si yo lo hago accionar, ¿cómo lo puedo detener? Entonces puede identificar esa relación, yo la puedo explicar. Existe el descentramiento también, que es la capacidad de considerar varios aspectos en una situación, ¿ya? Que aquí está el suctor, aquí está el que moja, este es el que succiona, este es el que cura, aquí está la luz, varios elementos que también él los puede identificar que son parte de una misma situación. La seriación se conoce que es un sistema de referencias para hacer relaciones, ¿ya? Entre los elementos y ordenarlos e identificarlos, ¿no? Él sabe, el paciente puede identificar seriadamente, saber qué es lo que voy a hacer o qué voy a poner. Esto moja, esto es para los muelas, esto no, esto que hace, esto sube, esto baja, las máquinas son terriblemente atractivas para ellos y ahora con la etapa de los celulares y todo lo que es digital, están súper avanzados. Puede realizar clasificaciones, relaciones mentales, ¿ya? Que pueden clasificar por semejanzas o hacen relaciones relacionan situaciones. La reversibilidad, la posibilidad de conseguir simultáneamente dos relaciones inversas. Existe la reversibilidad. Existe la posibilidad, por ejemplo, no es el paciente en esta edad me puede entender de que si yo le saco un dientecito, luego va a salir el otro nuevo y su boquita va a volver a tener dientes, digamos, ¿no? Si estoy hablando de dientes temporales. Un niño más chiquitito tal vez no pueden tener el concepto de la reversibilidad. La reversibilidad nos ha ido mucho a nosotros, por ejemplo, en el concepto de la anestesia. El hecho de que yo le explique y que luego va a volver a despertar, su carita va a estar como siempre, es solo algo temporal, lo comprende ya este concepto. Y nosotros tenemos que explicar, porque si no, si el paciente no le explico que esto va a volver hacia atrás, y lo mando así anestesiado y piensa que así se va a quedar toda su vida. Hay niños que no les interesa, hay otros a los que les puede confundir o causar mucho más temor. Y otro concepto es el de conservación, que es permanencia en cantidad o de objetos, aunque cambien su posición o su forma, pero mantienen ahí, ¿no? Y eso también me ayuda a mí a trabajar. Yo voy a limpiar el diente, voy a limpiar la caries, lo voy a transformar, qué sé yo, pero va a seguir siendo útil para comer, por ejemplo, ¿no? Cuando ponemos las coronas, a veces dicen, pero ¿por qué me pones? A muchos les parece atractivo y son felices porque están viendo tal vez una situación de mejora, pero son situaciones que yo puedo trabajar con los niños, ¿ya? Con los niños de la clínica, sí pueden entender la reversibilidad, la conservación, el hecho de considerar varios aspectos, pero si son más pequeños, estos conceptos todavía no están bien integrados.
¿no? Entonces me decir, pero dice que sí ayuda, dice que sí va a ayudar, pero su hermanito, mira cómo tu hermanito ayuda y ya está en tercero, pero el de kinder no va a ayudar, porque son conceptos que se van adquiriendo con la inteligencia. El otro estadio es el estadio operatorio formal, que es de 12 a 18 años, donde nosotros ya tenemos un pensamiento hipotético deductivo, deducir las cosas, donde ya empieza la preadolescencia, que ya no es tanto aprender a relacionarse, sino ya a desarrollar la personalidad. ¿Ya? En este punto no muestra mucho interés, lastimosamente es la edad más complicada para trabajar con los pacientes, porque algunos sí tienen mucho interés por la estética y otros no, están más ocupados en otras situaciones más de sociabilización y eso puede dificultar un poco nuestra comunicación, ¿ya? Se da la construcción de número y el pensamiento lógico matemático que nosotros vamos a identificar. Existe cuando son muy pequeños, por ejemplo, ¿no? Esta es una comparación, cuando son muy chiquititos existe una abstracción empírica, es decir, aprende a través de manipular el objeto y nosotros vamos a tener ese ejemplo en los niños cuando se les deja jugar a veces, o se le dice, mira, toca eso sí, a ver, esto es, mira el agua, mira el suctor, ayúdame y se puede, ¿no? El pensamiento lógico matemático, como les decía, ya es la posibilidad de clasificar, tener orden, poner ya una abstracción reflexiva, ¿ya? Cada niño lo integra de manera entendiendo para qué, por qué, cómo, ¿ya? No es solamente el juego. Y el conocimiento social convencional se construye a través de la relación social, ¿ya? No es arbitrario, sino siempre va a ser en base a las preferencias. Y ahí es donde empiezan a ser grupos, afinidades y preferencias específicas. En el área del lenguaje, nosotros vamos a ir ahora a otra de las áreas. Vamos a identificar estos elementos, ¿ya? Primeramente vamos a tener dos actores, el comunicador y el receptor. El comunicador de etapa inicial va a tener un concepto diseñado o elaborado. En la etapa psicológica, en la etapa fisiológica, a través de los órganos del lenguaje, va a permitir que ese concepto se desarrolle al entorno, va a hablar, y en la etapa física se da el mensaje por movimientos de aire, ¿no? Va a salir el mensaje y el receptor va a tener igual una etapa física, que es a través del sentido del oído, la etapa fisiológica, que es la transmisión del oído al cerebro, y la etapa psicológica, que es la interpretación del sistema nervioso central del concepto. Todo este lenguaje va a demorar también en el desarrollo del niño. No es un lenguaje directo. Nosotros en la etapa preescolar lo estamos afianzando, lo estamos controlando. Y hay que ver que tampoco es posible que recepcione de manera adecuada todo lo que el comunicador va a emitir. ¿Ya? El desarrollo, por ejemplo, del habla, se diferencia el habla en desarrollo y crecimiento. ¿Ya? El desarrollo puede ser vago, indistinto o fortuito en muchos casos, pero el crecimiento debe ser claro, debe ser distinto y controlado. Habíamos visto que el desarrollo es cualitativo y el crecimiento es cuantitativo, ¿ya? Cuando me dice, está hablando, sí, me habla, pero que se entienda lo que habla, es claridad. Que me diga cualquier palabra, cualquier cosa, cuando, digamos, estamos almorzando y me hable del perro, es algo indistinto. Otra cosa es distinto que me diga cuchara. Que sea fortuito, en cualquier momento salen las primeras palabras, a que sea controlado cuando se le responda una pregunta. Entonces, como ven, en el crecimiento es algo ya más desarrollado y evolucionado en la edad del paciente. Nosotros tenemos que entrar en esta etapa de crecimiento del lenguaje. Entonces, ¿cómo debe ser el desarrollo del lenguaje? ¿Qué tarea se debe dar? Tenemos que tener comprensión del lenguaje de los demás, la pronunciación adecuada de las palabras, la construcción de un vocabulario y la combinación de palabras en oraciones. Mientras más pequeño es el niño, puede ser esto es una construcción, donde yo no voy a tener algo de manera directa. Puede ser un niño más pequeño, por ejemplo, de 6 años, que tenga alguna alteración en pronunciar algunas palabras y que necesite construir todavía su vocabulario. Y por lo mismo, en la construcción de vocabulario, yo tengo que saber admitir las palabras adecuadas para manejar a mis pacientes. ¿Ya? En el área de la conducta personal social, que es la última área, nosotros vamos a ver que se da la evolución de un individuo a una persona donde se basa en la socialización. ¿Ya? Debe haber un ritmo saludable de adaptación social para la familia
Y la adaptación a la parte odontológica es la segunda parte de lo que sería la psicología en odontopediatría, que lo vamos a encontrar. Vamos a continuar ahora con otra clasificación basado en lo que es el desarrollo de la sociabilización de los pacientes, de los niños, ¿ya? Y esto es en general, no solamente de los niños pequeños o de la solo de la odontopediatría, no. Este enfoque psicosocial de Erickson, que también es un investigador a nivel psicológico, ha identificado 8 etapas o estadios en los cuales todos nos vamos a encontrar. Y ustedes van a ver en qué estadios se encuentran ahora, ¿ya? Que se trata de estadios donde se van a dar ciertos conflictos que deben ser bien abordados o que deben ser bien aprobados, de alguna manera atravesados, mejor dicho, ¿no? Atravesar bien el conflicto para poder adquirir ciertas virtudes que ayudan a construir este desarrollo, ¿ya? Si esto no ocurre, se desarrollan malas adaptaciones, malignidades, se dice que ponen en peligro el normal desarrollo, incluso en la vida más hasta el final de los días, ¿ya? Cada una está determinada en un tiempo específico. Vamos a ver, son 8 etapas que están basadas en años cronológicos, que se dan 8 crisis que van a desarrollar virtudes básicas, ¿ya? Tenemos la primera etapa, las primeras 4 etapas que están relacionadas a los niños de 0 a 2 años, donde vamos a ir viendo que la crisis de confianza versus desconfianza va a generar la virtud de la esperanza. En la edad de los 2 a 4 años, la crisis de la autonomía versus vergüenza va a generar la virtud de la voluntad. En la edad de los 4 a 6 años, la crisis de la iniciativa versus culpa va a generar la virtud del propósito. Y de los 6 a 12 años, laboriosidad versus inferioridad, que desarrolla la virtud de la capacidad. Vamos a ir desarrollando cada una de estas. Ustedes estarían relacionados en la juventud, donde está la crisis de intimidad o aislamiento, donde sale la virtud básica del amor. Entonces, ¿por qué el amor está tan adelante? ¿Por qué no está antes? Porque en teoría no podría uno enamorarse siendo más joven. Y así vamos a ir viendo cada una de las crisis. La primera es la que coincide con una etapa sensorio-oral, que es la etapa menor a los 2 años, de 1 a 1 año y medio, que es el hecho de confiar a través de su desarrollo motor, ¿no? Desarrolla un sentimiento frente al mundo, busca si el mundo es seguro, si hay personas confiables y buenas, él va a tener confianza en todo, ¿ya? Y es algo que se genera chiquitito, antes de los 2 años, cuando empieza a caminar o no, cuando está dependiente por completo el bebé. ¿Ya? Si los padres son desconfiados, si hay un rechazo hacia el niño, desarrolla cierta desconfianza a su entorno y el niño se vuelve aprensivo, suspicaz, se dice que genera conductas paranoides o depresivas por el rechazo. En cambio, si es un niño esperado, bien atendido, que va a estar de manera confiado a aprender y se le estimula, un niño estimulado para caminar, para comer, para jugar, para todo, genera una confianza que es súper necesaria. Se dice que muchos de los problemas a nivel psicológico que se tienen posteriormente está basado en estas primeras etapas, las primeras 4 etapas que son trascendentales para esto, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Como padres, digamos, que se tenga un equilibrio, ¿ya? Que siempre se genere, como decimos, ¿qué genera esta crisis de confianza y desconfianza? La esperanza. La esperanza de que todo tiene una solución, de que siempre existe una solución al final del camino, que yo puedo salir de algún problema teniendo apoyo, ayuda de mi entorno, de mis padres, de mi lugar seguro, donde esto va a generar la posibilidad de que no se caiga al primer error o al primer problema laboral, amoroso, etcétera. ¿Ya? Esa esperanza de poder seguir adelante es importante desarrollar en el primer año de edad. Si no la tienen, son chicos inseguros, que no hacen frente, no lo intentan 1 y 1000 veces, muchas veces no tienen la posibilidad de salir adelante, ¿no? O tener éxito. Un extremo son padres descuidados y el otro son los padres sobreprotectores, donde en lugar de darle confianza le crean mayor miedo, ¿ya?
Es notorio, hay padres que tienen mucho cuidado con sus niños, tienen mucho miedo, y a veces hay niños que han tenido enfermedades de muy chiquititos o han sido muy esperados y son como el tesoro de la casa que hay que cuidarlos, entonces obviamente eso crea padres sobreprotectores, pero el padre sobreprotector no permite que el niño atraviese de manera adecuada esta crisis de confianza y desconfianza. Y a la hora del primer error o el primer problema, no lo intentan otra vez, no piensan que hay solución, no piensan en positivo, en otras palabras. Luego vamos al estadio 2, que se conoce como la etapa anal muscular de Freud. No vamos a entrar a Freud más complejo, que se conoce como el estadio 2 o la segunda crisis, que es la autonomía versus duda o vergüenza, ¿ya? Que va desde el año y medio hasta casi los 4 años. Aquí tiene que el niño estar manipulando su entorno, todo exploración, y tiene un sentimiento de autonomía de yo lo hago o no lo hago, ¿no? ¿Me dejan hacer o no me dejan hacer? Importante en este periodo, por ejemplo, es la higienización, el cepillado dental, ¿no? El hecho de que le permitan hacer hasta cierto punto para que poco a poco vaya siendo autónomo e independiente es muy positivo. Para que el niño a partir de los 3 años diga yo lo puedo hacer, yo hago y vaya manejándose de manera adecuada, ¿ya? Eso no quiere decir que a los 3 años ya se cepille solo, siempre debe haber una combinación y una supervisión. Pero es necesario que haya esta autonomía. Y si se lo siguen haciendo todo, si no le dejan hacer, si no permiten que tenga cierta autonomía, especialmente en lo motor básico, hay un problema. Aquí va mucho lo que es el control de esfínteres, especialmente si tiene duda o si se avergüenza, no controla el niño los esfínteres. Si le crean duda de que está haciendo algo, por ejemplo, esta es la edad en la que se pintan solos la cara, se quieren vestir solos, hacen travesuras con situaciones que tal vez no todo tampoco puede estar permitido, pero se debe dar una confianza de que vaya generando autonomía y no le tenga miedo a todo. El estadio 3 ya estamos nosotros con un niño más grande, cuando estamos con la etapa de iniciativa versus culpa. Este estadio que se conoce como la edad del juego, que puede ser desde los 3 hasta los 6 años, se basa en tener iniciativa para hacer algo, desarrollar generalmente juegos, relaciones, acciones que deben ser fomentadas, que el niño tenga iniciativas y que no le genere culpa el tratar de tener una nueva idea, ¿no? Como decir, no, usted no opina, usted no piensa o no se debe hacer así. No significa que deben, es la edad en que pueden generar ideas o empezar travesuras, no malintencionadas, pero tampoco son producto de la autonomía, ¿no? Una cosa es que un niño quiera empezar a jugar con, no sé, con el teléfono y empieza a tocar todo por ser más autónomo no sé, en prender la televisión tal vez, ¿no? Pero en este estadio ya es una situación de juego. Sabe que hay consecuencias. Estamos con el juicio moral que hemos aprendido en el anterior, en lo que es el desarrollo de la inteligencia, y moralmente el niño sabe que esto está bien y que está mal, pero puede tener iniciativa. Y vemos en la clínica estos niños que dicen, dame el suctor, tengo agua, sácame o ayúdame. Es la iniciativa hasta de supervivencia, pero no tiene miedo de decirlo. En cambio, hay otro que se aguanta hasta el final y se pone a toser y se ahoga y se asusta. Ese es el que tiene culpa de decir lo que está pasando. En este estadio 3 vamos a tener, el problema en este es que como se corta mucho a veces, no se les permite tener iniciativa, se les crea culpa y a veces en la escuela y genera culpa del hecho de que no se hace así, no debe ser así, siempre limitar las etapas iniciales y es una situación de culpa exagerada, soy malo, no puedo hacer eso, no, yo soy malo, eso está mal. Está bien que sepan lo bueno y lo malo, pero no puede tenerse un constante freno, ¿ya? Debe haber un equilibrio. No puede ser totalmente iniciativa y poca culpa, como que pueda ser libre, haga todo. No, pero no puedo yo frenar la iniciativa. Debo dejar que el paciente tenga, o mi hijo, mi niño tenga esto, porque si no se crean esas situaciones de estar totalmente culpable, cero iniciativa, un niño muy tímido que no se anima ni siquiera a opinar. Y eso es porque el estadio 3 no ha sido bien atravesado. Luego vamos con el estadio 4, que es la industriosidad versus inferioridad, que es la etapa de los niños que vienen a la clínica.
donde están en la escuela y vamos a tener nosotros una competencia constante en la que se encuentran después para toda la vida, ¿no? El hecho de aprobar, lo que dice escolaridad, laboriosidad, industriosidad, es salir adelante, ganarse la nota, aprobar, pasar. Eso muchas veces se frena el hecho de que no se le estimule a ser buen alumno, a sacar buena nota, a aprobar, a que tenga lo mejor y que lo haga bien, ¿no? Cuando no se le da la situación de que lo haces bien o lo haces mal, muchas veces los niños son el peor alumno del curso y se quedan así con esa idea, entonces no atraviesan esto. Deberá, en este caso, tener mucho cuidado ustedes de no denigrar al niño, ya de decir, no, o sea, puedo hacer comparaciones sutiles, ¿no? Miren aquí, estamos en esta fila, a que le ganamos al compañero de allá, al niño de allá, y nosotros terminamos antes el trabajo. Le estoy ayudando a ser industrioso y decir, hemos ganado hoy día. Les encanta eso. Yo le estoy ayudando a mejorar y salir siempre adelante. Eso es necesario. Nosotros cuando decimos tienen que aprobar, no es como que, no importa, ya no he aprobado la materia, voy a aprobar después, o estoy buscando aprobar como sea, como puede, es una industriosidad baja. En cambio, una situación mucho más alentadora es aprobarlo bien, sacar buena nota, hacerlo antes, hacerlo en tiempo, y eso es parte de este estadio. Si el entorno lo anima, concreta bien las tareas académicas y sociales. Si no, hay una sensación de inferioridad, de incompetencia, inutilidad. Y en esta etapa, si no es capaz de hacerlo solo, tiene muchos problemas a nivel escolar, por ejemplo, ¿no? Es como tienes tarea, hazla sola. Si yo se lo hago su tarea, si yo digo, no, mi hijo no puede, yo se lo voy a hacer, le estoy dando una situación de incompetencia, ¿no? Inferioridad. Y tiene que hacerlo solo. Para eso son los requerimientos de que reconozca la necesidad de superarse. El estadio 5 es la identidad versus la difusión de la personalidad, que es de la pubertad a los 18 años. Generalmente lo han tenido como esta imagen de la independencia de querer lograr identidad, lograr identificarse con algún grupo, evitar confusión de roles. Aquí hay que tener mucho cuidado por estos ritos de iniciación que transportan del niño al adulto, donde vamos a tener un paciente que busca una identidad, ¿no? Y grupo social, y digamos, ser futbolista, ser músico o alguna situación que lo identifique hasta por el gusto de las materias, y ahí empiezan las afinidades. Si hay mucha difusión, si no le gusta nada y no tiene la colaboración de identificar gustos y elementos, puede empezar a probar de todo un poco y al no encontrar éxito, empezar a fracasar y no se atraviesa bien esto, ¿no? Puede ser, ¿no? A la edad de los 12 años yo era del chico que tenía mi peinado así como el de la foto y todos teníamos ese peinado y yo me identifiqué con eso porque yo también era, no sé, este estilo. Es necesario, ¿ya? El problema es que puede generarse fanatismos y cuando hay falta de identidad hay una tendencia al repudio. Quiere decir que todo es malo, no le gusta nada. Digamos, no le gustan los rojos, los verdes ni los amarillos, no le parece nada, todo es malo. Entonces ahí se crean esos adolescentes con una rebeldía de que están aburridos de todo, que no encuentran algo que les llame la atención o les interese. Y es muy complicado atravesar de manera mala esta crisis, ¿ya? El éxito en esta etapa, la virtud es la fidelidad, la lealtad a un grupo social, a un grupo de amigos, la habilidad de poder vivir en sociedad, contribuyendo con un adecuado desarrollo social en esta edad. ¿Cómo podemos resumir? En la primera etapa, la confianza versus desconfianza, la conciencia y la inconsciencia. La autonomía versus vergüenza es la crisis del que empieza a caminar, si le dejan que camine o si le estimulan que camine, que se caiga, no importa, pero que siga adelante. Tenemos la iniciativa versus culpa, son las exploraciones donde se fijan límites y se aprende lo que está permitido y no está permitido. En la productividad versus inferioridad se reconoce el propósito, necesita ser evaluado, pero se puede desarrollar el complejo de inferioridad. Y en la etapa quinta, que es la identidad versus la confusión, que es la adolescencia, empiezan las preguntas de quién soy, para qué sirvo, qué tengo que hacer, por qué, para qué, y la identificación en grupos sociales es necesaria.
Los otros últimas 5 etapas son la intimidad versus el aislamiento en el adulto joven, donde vamos a tener la situación de se compromete o no se compromete. No es cosa de que tenga pareja lo más joven, no, ni mucho mayor, no, porque es una etapa en la que si hay compromiso de llevar adelante otra vida, de ser fiel, de ser leal, de comprometerse a tener una relación mucho más allá de solamente el enamoramiento, es una crisis que también da, ¿no? Como dicen, hay una etapa para casarse, exactamente es eso, ¿no? Hay una etapa donde uno puede tener la suficiente madurez para cambiar de vida, realizar un compromiso y hacerlo de manera madura. Muy temprano no está bien y muy tarde ya tiene otra lógica. La siguiente etapa es la degeneración versus estancamiento, donde se necesita la productividad, la creatividad, el cuidado a otras generaciones, ¿no? Como se dice ya, si no soy madre, si no soy padre, estoy generando, estoy siendo exitoso y estoy generando algo para los que vienen, que no siempre son mis familiares, ¿no? Puedo trabajar de manera directa para el futuro de la sociedad. Y por último, viene la integridad versus la desesperación, que es la tercera edad, donde se consolida la identidad, la realización ya debe estar dada. Una persona que no pasa la etapa de generación de manera adecuada y llega a la tercera edad sin haber generado, sin haber sido productivo, no asume la edad que tiene, no asume la realidad que tiene. A la tercera edad uno debe llegar realizado en el aspecto que uno se hubiera puesto. Y el hecho de aceptar la muerte en la tercera edad es algo que nos va a sorprender siempre, porque la tercera edad la tiene presente y como algo voy a escuchar ustedes, uno dice, yo ya he vivido, ¿no? Y eso es parte de atravesar bien las etapas. Y es súper necesario. Este enfoque socioafectivo de Erickson es muy lindo para estudiar, realmente ha sido muy breve, pero de ahí vamos a tomar en cuenta qué situaciones se pueden dar en nuestros pacientes. Tengo un minuto más. Voy a dar una introducción sobre esta parte, sobre el aprendizaje, sobre cómo se expresan las emociones. Ya, las emociones, las respuestas del entorno social del niño pueden ser aceptadas, premiadas o suprimidas, lastimosamente, en base a las emociones del niño. Siempre se busca formas de expresión emocional que sean aceptables con el grupo social de referencia. Yo también voy a hacer ese grupo social, voy a aceptar ciertas expresiones de mi paciente, voy a premiar algunas y hay otras que también se suprimen. ¿Ya? Las características de las emociones van a ser diferentes en niños y en adultos, por lo tanto, el odontólogo que trabaja en niños debe evitar involucrarse emocionalmente, las tiene que saber manejar, ¿ya? Porque si yo me involucro, pierdo el control y el control lo toma otra persona, en este caso pues el padre, el paciente y lloramos todos. Ese es el punto de vista mucho más específico. ¿Cuáles son las emociones o sus características? Que son breves en los niños, son transitorias, son visibles, son frecuentes y tienen ciertos grados de intensidad, ¿ya? Las técnicas de manejo de conducta precisamente buscan a controlar estas emociones y vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, que un paciente en una misma consulta puede estar así llorando, como puede terminar sonriendo, o puede empezar sonriendo y terminar un poco más molesto o, digamos, enojado, ¿ya? Es parte de las emociones porque son breves. En una misma consulta puede cambiar de emoción, son intensas, va a haber llanto, grito, mientras más chiquitos son, y son muy frecuentes estas, ¿ya? Son de corta duración, terminan bruscamente, sobre todo si hay distracción, y eso es algo positivo desde nuestro punto de vista, cómo estamos manejando la clínica. El niño se puede desahogar en breve plazo y a medida que conoce la restricción, ya deja de hacerlo más, ¿no? Y hay que precisamente suprimir en su momento algunas, explicándoles para que nosotros no tengamos crisis bruscas, pero que si se den sean cortas. Identificar, o sea, no puede un niño estar llorando toda la cita, no, es breve, ya puedes llorar, vamos a explicar, vamos a manejar, nos vamos a entender, qué sé yo, pero no puede ser que esté que mantenga eso yo tengo que suprimir. O sea, ¿sí puede llorar? Sí, es como en la vacuna, por eso está aquí esta imagen, ¿no? Al pinchazo va a llorar el grito extremo, porque duele, pero luego no debería llorar con la misma intensidad o el mismo tipo por más tiempo, porque precisamente es breve, se admite que le duela un ratito, pero después debe bajar la emoción. A eso se refiere la brevedad. Intensidad va a crecer en proporción al estímulo y la respuesta. Si yo le sigo dando
como que yo más sufro, no, un ratito, no, espera, y va a subir, y en este caso me puede sorprender. Yo puedo anticiparme que la emoción puede ser muy intensa, pero debe controlarse a la brevedad, ¿ya? Yo debo saber manejar la intensidad de las emociones, no me puedo asustar, aunque de inicio pues de la primera vez se asusten o no. Es parte del trabajo el reconocer y decir, no, esta emoción puede ser intensa, sí, pero no va a ser larga. Transitoriedad, cambios rápidos de un estado al otro, hay crisis de llanto y puede empezar a reír con sus ojitos aún con lágrimas. Esa transitoriedad es directamente trabajada con los preescolares, ¿no? Como cuando se pone a llorar, le distraigo, le muestro otra cosa y rápidamente se distrae, ¿no? Esa transitoriedad es una poco margen de atención, pero al ser un insuficiente desarrollo intelectual todavía, hace que yo tenga que saber manejarlo, ¿ya? Ahora los chicos son más abstractos, ¿no? Están jugando y no salen del juego, más bien tardan mucho en soltar el telón. Suelta, ya, abre la boca, hazlo, ¿no? Un ratito, discuten un poco más, pero esta transitoriedad es característica propia de los niños más pequeños. La frecuencia, el adulto controla las emociones en sus actividades, en cambio el niño generalmente reacciona cada vez que puede. Mientras más chiquitito, mucho más adelante, ¿no? La frecuencia puede, y tampoco es adecuado que todo el tiempo sea como que muy reactivo, ¿no? Que me abrace, que me quiera saludar todos los días con besos, estamos bien, todo lo que sea, como les digo, aceptado. Hay otras que no, que son rechazadas, que no puedes venir todos los días a patear mi sillón. Y debo suprimirla algunas, ¿no? Entonces no se olviden, las emociones en sus características pueden tener esas tres frecuencias. Hay visibilidad, la emotividad del niño se manifiesta con atención, pueden ser, o sea, yo me doy cuenta que está incómodo, que está feliz, que está contento, que está enojado, ¿por qué? Porque se ponen inquietos, porque hay movimiento, porque hay obstinación, cierta terquedad en ciertas cosas, puede aparecer el llanto, dificultad del lenguaje y la visibilidad en las emociones, especialmente basada en la rutina de sueño, que a veces no es adecuada, y en la neuresis, que no controlar los esfínteres en niños pequeños, ¿no? Entonces, si un niño está asustado, hay una emoción que lo está molestando, que está complicándole, puede darse esto. El miedo al dentista se basa mucho en la obstinación, en el llanto, en el tratar de escaparse, estar muy inquieto, más que todo, ¿ya? A medida que van desarrollando los niños, estas emociones cambian de fuerza y forma. Por lo tanto, a medida que el niño crece, se modifica la manifestación emocional. Entonces, me voy a quedar aquí. Las emociones del niño pequeño. Si quiere decir algo, lo va a decir inmediatamente, no lo piensa. Recuerden que mientras más chiquito es, no piensa y luego actúa. Actúa primero, actúa de manera directa. Si se enfada, puede haber llantos y pataletas fuertes. Si está contento, el niño pequeño va a reír, va a bailar, va a estar movedizo. Y si se asusta, llora, se grita o se esconde. ¿Ya? Siempre la sociedad va a buscar adaptar aceptablemente la expresión emocional. Los padres conocen esto, saben que está feliz, si está movedizo, si está contento, si está riendo, y saben que si está asustado, si se esconde. Entonces, si yo tengo un niño que entra directo y quiere tocar todo, tal vez está contento. Si tengo un niño que no quiere entrar, más bien se quiere esconder, está asustado. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo que ir reconociendo esto. Nos quedamos hoy aquí, continuamos. Estamos atrasados. Voy a hablar con Hans si podemos recuperar esta semana, o me dicen ustedes, por favor, no sé si Hans estará en la sala, para recuperar, porque nos hemos atrasado la anterior semana, he dicho que tenían clases de perio, no sé qué, y no hemos avanzado, estamos atrasados una semana y yo debería terminar este tema ya. No sé si podríamos hacer clase el miércoles. Voy a coordinar con Hans para poder continuar, si no, otra noche. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Nada? Por mi parte, ninguna, doctora, todo claro. Ok, muchas gracias. Hemos empezado temprano, pero les hemos estado haciendo admisiones porque es bastante material y la idea es que nos alcance el tiempo para trabajar. Ok, chicos, entonces, si no tienen ninguna pregunta, yo lo coordino y mañana les avisamos. ¿Ya? Que tengan muy buenas noches. Gracias.